Esa es la fórmula equivocada, le susurró la camarera negra al multimillonario justo antes del acuerdo de $100 millones. ¿Y si el consejo empresarial más importante de tu vida viniera de alguien que nunca esperarías? Margaret Williams llevaba 37 años sirviendo café y pastel en Murphy's Diner, viendo a los ejecutivos ir y venir con sus maletines y sus grandes charlas. Sus manos curtidas conocían cada grieta de esas viejas tazas de cerámica, y su mirada aguda había visto más sueños rotos de los que nadie se hubiera molestado en contar. Había criado a 3 hijos con un sueldo de camarera, había pagado la universidad de 2 y nunca se había quejado del dolor de pies después de un turno de 12 horas. Pero esa mañana de martes en particular, cuando el hombre de pelo canoso con el abrigo caro extendió esos papeles sobre la mesa 6, algo la hizo reflexionar. Los números no parecían correctos. Para nada. Había visto suficientes formularios de impuestos ayudando a sus hijos con sus tareas, suficientes facturas y cálculos como para saber cuando algo no cuadraba. Y esto no cuadraba. ¿Desde dónde lo miras esta noche? El hombre se llamaba Richard Petton, aunque Margaret solo lo supo por la tarjeta de visita grabada que había dejado en la mesa. Ya había visto a hombres como él. Hombres que pedían café solo y apenas tocaban los huevos, siempre mirando sus teléfonos, siempre con la mente en otro lugar. Pero Richard era diferente. Decía por favor y gracias. Preguntaba por sus nietos cuando veía sus fotos pegadas en la caja registradora y siempre dejaba una propina de $20 por una comida de $7. Durante 3 semanas, se había sentado en la mesa 6 todos los martes por la mañana, extendiendo contratos y documentos financieros como si fuera una oficina improvisada. El restaurante de Murphy no era el tipo de lugar donde los multimillonarios solían hacer negocios, pero Richard le había explicado a Margaret que pensaba mejor lejos del caos de las torres corporativas. El familiar olor a grasa de tocino y café lo ayudaba a concentrarse. Dijo que le recordaba a la cocina de su abuelo en Ohio. Margaret había desarrollado debilidad por él. A pesar de su riqueza, y por su reloj y zapatos podía notar que tenía de sobra, la trataba como una persona, no como una ayuda invisible. Cuando su artritis se recrudeció la semana pasada, él se cambió discretamente a una mesa más cerca de la cocina para que no tuviera que caminar tanto. Pequeñas atenciones como esa lo eran todo para alguien que pasaba sus días siendo ignorada. Pero esta mañana se sentía diferente. Los papeles eran diferentes. En lugar de sus contratos habituales, Richard había extendido lo que parecía una fórmula compleja, páginas de cálculos que determinarían algo llamado una valoración de fusión. Margaret vislumbró algo mientras le rellenaba el café. Números que empezaban con cientos de millones. El negocio más importante de su carrera. Se lo había comentado a su asistente por teléfono mientras ella limpiaba la mesa de al lado, la cual Margaret había entrenado. Capté algo que le revolvió el estómago. La fórmula estaba mal. No solo un poco mal, sino catastróficamente mal. El tipo de error que costaría fortunas y destruiría vidas. Había visto a su hijo hacer cálculos similares durante su carrera de contabilidad, lo que le había ayudado a revisar su tarea más veces de las que ella podía contar. El punto decimal estaba mal y el cálculo del interés compuesto estaba al revés. Las manos de Margaret temblaban ligeramente al sentarse a la cafetera. ¿Debería decir algo? ¿Y si se equivocaba? ¿Y si una camarera con educación secundaria estaba a punto de hacer el ridículo delante de uno de los hombres más poderosos de la ciudad? Margaret observó a Richard repasar la Fórmula 1 por última vez antes de su reunión de las 10 de la mañana. Sintió una opresión en el pecho cada minuto que pasaba. Revisó los cálculos durante su descanso para fumar usando el reverso de un recibo viejo y sus gafas de leer. No cabía duda de que la fórmula subvaloraría la fusión en casi $60 millones. Alguien estaba a punto de ser estafado. La campana de la puerta sonó al tiempo que los socios de Richard empezaban a llegar. 3 hombres con idénticos trajes azul marino, maletines de cuero y expresiones que denotaban mucho dinero. Margaret reconoció al principal del periódico, Jonathan Hayes, director ejecutivo de Hayes Industries.
La fusión entre Hayes Industries y la empresa de Richard crearía miles de empleos, decía el artículo. Buenos empleos para familias trabajadoras como las de su barrio. Margaret, cariño, ¿podríamos traernos otro café? Richard la llamó. Su voz transmitía esa calidez genuina que le había cogido cariño. El apodo no la incomodó como podría hacerlo de otros clientes. De Richard, se sintió como de la familia mientras se acercaba con una olla, con las manos ligeramente temblorosas. Margaret escuchó a Hayes hablar en voz baja y urgente. La junta directiva se está poniendo nerviosa. Richard, si esta valoración es incorrecta, si estamos pagando de más, no terminó la frase, pero la amenaza era clara. Margaret había oído suficientes chismes de cocina a lo largo de los años como para saber que los negocios se rompían por errores mucho menores. Pensó en su nieto M. Arcus, recién salido de la universidad y trabajando en Hayes Industries como analista junior. Su primer trabajo real con beneficios y futuro. Si este acuerdo fracasaba por un error de fórmula, cientos de personas como Marcus perderían sus trabajos, sin mencionar lo que le sucedería a Richard, quien la trataba con más respeto que la mayoría de su familia. A Margaret le latía el corazón con fuerza. En 37 años sirviendo café y guardando silencio, nunca se había entrometido en los asuntos de un cliente, pero tampoco había visto a alguien a punto de caerse por un precipicio sin decir una palabra. Si este momento te conmovió, por favor, dale me gusta a este video. La decisión tenía que tomarse ahora. La reunión comenzaba en 5 minutos. Margaret se acercó a la mesa con el café, con la mente acelerada. Richard señalaba la fórmula con seguridad, explicando los cálculos a Hayes y sus socios. Como pueden ver, caballeros, según estos ingresos proyectados y la fórmula de crecimiento compuesto, Hayes Industries está valorada en aproximadamente 40 millones. Disculpe, señor Petton, interrumpió Margaret suavemente, su voz apenas era un susurro. La mesa se quedó en silencio. 4 pares de ojos caros se volvieron hacia ella y sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Disculpe la molestia, pero respiró entrecortadamente. Esa fórmula no es correcta. Hayes arqueó las cejas. Lo siento. ¿Acaso la camarera acaba de interrumpir nuestra conversación sobre la fusión? Su tono transmitía la irritación desdeñosa que Margaret había soportado toda su vida laboral. Pero Richard levantó la mano. Margaret tiene 3 hijos a los que ayudó a pagar la universidad y sabe manejar los números mejor que la mayoría de la gente que conozco. ¿Qué notaste, cariño? Las manos de Margaret temblaron al dejar la cafetera. El punto decimal en el cálculo del interés compuesto está desplazado. Y la tasa de crecimiento, la tienes calculando al revés. En lugar de 40 millones, Hayes Industries vale cerca de 100 millones, según mis cálculos. Sacó el recibo del bolsillo de su delantal, absorta en sus cuidadosos cálculos. Lo revisé 3 veces durante mi descanso. El silencio se alargó tanto que Margaret pudo oír el chisporroteo de la parrilla en la cocina. Hayes palideció y sus asociados sacaron calculadoras frenéticamente. Richard miró los papeles, luego a Margaret, y luego volvió a mirarlos. Dios mío, susurró uno de los hombres de Hayes después de hacer los cálculos. Tiene toda la razón. Estábamos a punto de infravalorar nuestra empresa en 60 millones de dólares. Hayes se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo de linoleum. Richard, ¿qué clase de operación estás llevando a cabo? ¿Cómo puede una fórmula equivocarse tanto? Su voz tenía la agudeza de un hombre al que casi le habían estafado una fortuna. Margaret sintió el peso del momento aplastándola. Acababa de arruinar potencialmente el mayor negocio de Richard al señalar su error delante de sus socios. El hombre que solo le había mostrado amabilidad durante meses, que le había preguntado por sus nietos y le había dado propinas como si el dinero no importara. Podría haber arruinado su carrera. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios.
El rostro de Richard era indescifrable mientras estudiaba la fórmula corregida mientras Hayes se paseaba detrás de su silla, susurrando con urgencia a sus socios sobre confianza y competencia. La tensión en el restaurante de Murphy era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Richard finalmente levantó la vista de los papeles, con expresión seria, pero no enojada. «Margaret», dijo en voz baja. «Gracias. Acabas de salvar este trato de convertirse en el mayor desastre de mi carrera». Hayes dejó de caminar y miró fijamente a Richard. «Lo salvaste. Tu equipo cometió un error de $60 millones y estás agradeciendo la ayuda». Fue entonces cuando la actitud de Richard cambió. El amable hombre de negocios que Margaret conocía desapareció, reemplazado por el acero que había construido su imperio. Se puso de pie lentamente, con una voz que transmitía una autoridad serena. «Jonathan, esa mujer se llama Margaret Williams. Ha trabajado aquí 37 años, ha criado a 3 hijos y ha demostrado más integridad y competencia que nadie en mi equipo financiero. No tuvo que decir nada. Podría habernos visto hacer el ridículo y seguir con su día. En cambio, se arriesgó a pasar vergüenza para salvarnos de un error catastrófico». Margaret observó a Richard acercarse a donde ella estaba junto a la estación de café, con las manos aún temblorosas por la confrontación. «Margaret, necesito preguntarte algo importante. Ese nieto tuyo, Marcus, trabaja en Hayes Industries, ¿verdad?» Ella asintió, confundida sobre a dónde iba esto. «¿Sabías que si este acuerdo se hubiera cerrado con una valoración incorrecta, Hayes Industries habría estado tan infravalorada que mi junta directiva habría exigido despidos para compensar la diferencia? El departamento de tu nieto habría sido el primero en irse». Margaret abrió los ojos de par en par. No lo sabía, ni siquiera lo había considerado. Simplemente había visto cifras erróneas y se sintió obligada a hablar. Richard se volvió hacia Ay. Es que escuchaba, con creciente comprensión. «Esta mujer no solo salvó nuestro trato, Jonathan. Lo salvó correctamente con la valoración correcta. Ambas empresas se benefician. Justamente. Nadie es engañado. Nadie pierde su trabajo, y podemos seguir adelante. Con integridad». Hayes miró a Margaret. Con nuevos ojos, luego volvió a mirar a Richard. «Le debo una disculpa, señora. Y, al parecer, también le debo una deuda de gratitud. Si ha disfrutado de esta historia, suscríbase a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta». Pero Richard no había terminado. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Que lo cambiaría todo. «Janet, necesito que realices una auditoría completa de nuestro departamento financiero hoy. 3 meses después, Margaret Williams recibió una invitación que cambió su vida. Para siempre. La elegante tarjeta solicitaba su presencia en la sede de Hayes Petton Industries para la celebración oficial de la fusión. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando llegó y encontró su nombre en un asiento reservado en la mesa principal, justo entre Richard y Jonathan Hayes. Durante la ceremonia, Richard se puso de pie para dirigirse a la multitud de accionistas, empleados y medios de comunicación. «Esta fusión representa más que la unión de 2 empresas», comenzó, mientras sus ojos se posaban en Margaret entre el público. «Representa el poder de alzar la voz cuando algo no está bien, sin importar quién seas o de dónde vengas. Nuestro trato fue salvado por alguien que tenía todas las razones para guardar silencio, pero optó por hacer lo correcto». Señaló a Margaret, quien sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas mientras la sala estallaba en aplausos. Margaret Williams nos enseñó que la sabiduría no proviene de despachos de alto nivel ni de títulos caros. A veces proviene de alguien que pasó 37 años observando a la gente, preocupándose por sus vidas y teniendo el coraje de decir la verdad al poder. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Hayes se puso de pie y anunció que el nieto de Margaret, Marcus, había sido ascendido a analista financiero senior,
a cargo del nuevo Departamento de Supervisión de Integridad, un puesto creado específicamente debido a lo sucedido ese martes por la mañana en el restaurante Murphy's. Al caer la noche, Margaret se encontró sola con Richard en la plataforma de observación del edificio, contemplando las luces de la ciudad. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «mi padre solía decirme que lo más un consejo empresarial importante vendría de la última persona que esperaría. Pensé que solo estaba siendo filosófico». Margaret sonrió, pensando en sus nietos y en las lecciones que esperaba transmitir. A veces, quienes te sirven el café ven cosas que los trajeados pasan por alto. No solemos ser lo suficientemente valientes para decirlo. Bueno, te agradezco que hayas sido valiente esa mañana. Richard le entregó un sobre, un contrato de consultoría, ofreciéndole un puesto como asesora del nuevo comité de ética de la empresa. ¿Qué dices? ¿Lista para cambiar tu delantal por una tarjeta de visita? Margaret rió. El sonido se extendió por el aire nocturno como música. ¿Puedo seguir trabajando los martes por la mañana en Murphy's? Algunas cosas son demasiado importantes para renunciar a ellas. Si disfrutaste la historia, recuerda darle me gusta a este video, compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte para ver más historias conmovedoras sobre la extraordinaria valentía de la gente común. Gracias por acompañarnos en el viaje de Margaret.